Muy buenos días, estudiantes y colegas del posgrado. Voy a dejarles esta primera presentación un poco para, digamos, iniciar esta sesión e ir adelantando nuestra actividad. Y me gustaría iniciar con algunas puntualidades acerca de la investigación. Sé que siempre que hablamos de investigación, somos como un poco en la película del Rey León, decimos investigación y temblamos, ¿no? Como Mufasa. Pero la verdad es que hacer investigación es algo bastante divertido, es muy educativo, si se le puede llamar así, y también es muy formativo. Creo que en general la mayoría de los profesionistas ya tenemos habilidades para hacer la investigación, solamente que a veces quizás sentimos que tenemos que hacerla como más formal cuando hablamos de una tesis o una tesina. Sé que en el caso de ustedes deben de avanzar con un trabajo tipo ensayo en esta materia, que tenemos que tener casi completado la mitad, casi se puede decir, de un proyecto. Sé que por las circunstancias históricas que estamos pasando en este momento puede ser difícil pensar cómo se va a desarrollar este trabajo, pero vamos a tratar de construirlo de la mejor manera posible y sobre todo pensar que sea aplicable, que sea realizable. Así que, bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción nada más en este sábado para irnos poniendo en calor, digamos, respecto a las condiciones de investigación que vamos a realizar. Disculpen. Y la siguiente semana ya platicaremos pues más cara a cara, digamos, vía Teams, espero yo, un poquito más acerca de lo que vamos a estar trabajando ya en forma. Lo que sí es que desde ahora les pido vayan siendo buenos lectores sobre la temática que les interesa, sobre todo si tienen algún caso quizá que quieran dar seguimiento, un conjunto de casos o de pacientes o de clientes que en su momento vayan a convertirse en buenos candidatos para la realización de este proyecto. Bueno, la primera pregunta que me gustaría conversar con ustedes muy rápidamente es ¿qué sería hacer investigación científica? Como les decía, la parte de siempre que nos dicen vamos a hacer investigación, una tesis, una tesina o algún tipo de trabajo investigativo, nos ponemos un poco como nerviosos, pero la verdad es que es realmente un mito. Pensamos que la investigación puede ser muy compleja y puede ser muy difícil. Más que ser compleja y difícil, es que es metódica. Así que tenemos que llevar las cosas muy paso a paso. Es como varios de ustedes tal vez les ha tocado hacer algún tipo de mueble de estos que se arman bajo un manual, o quizá llevar a cabo una receta o hacer una bebida con combinaciones, ¿no? Entonces tenemos que seguir paso a paso para poder encontrar el resultado final como se esperaría. Por lo tanto, la investigación es algo muy parecido. Necesitamos seguir paso por paso para obtener el resultado lo más confiable o más completo posible. Así que en ese sentido, parecería que la investigación es realmente complicada, pero más bien hay que ser muy racionales, tomar muy buenas decisiones, ser muy estratégicos y sobre todo ser muy organizados. El segundo mito que a veces se relaciona también con la investigación es que es posible que lleguemos a pensar que no está muy atada, digamos, al mundo real, pero la verdad es que es lo más lejano a la realidad. Si bien es cierto, hay dos mundos en la investigación, le llamamos la investigación básica y la investigación aplicada. En la investigación básica, bueno, pues se trabaja mucho en laboratorio, digamos como en escenarios artificiales, si los queremos llamar así, y a veces eso puede sentirse como que está alejado de la realidad. Pero al fin y al cabo, la investigación básica también busca resolver problemas que en algún momento se vinculan con la vida diaria. Y la investigación aplicada, que casi siempre la vemos como mucho más apegada o pensada en relación a la resolución de problemas del diario. Sin embargo, vuelvo a la investigación, en realidad
siempre está ligada al mundo usual, solamente que sus preguntas en ocasiones deben estar dirigidas en dos escenarios diferentes para poder conseguir el mayor control o digamos la mayor veracidad o confiabilidad posible de los resultados. Así que en este sentido puede ser que empecemos este curso pensando que la investigación es difícil, pero me parece que más que difícil es metódica. Y me parece que en el caso de ustedes, pues nada más cercano que llevar estudios de caso o hacer intervenciones, que es lo que queda mucho más cotidiano a la realidad, sobre todo de un psicólogo como la mayoría de ustedes o como su servidora, porque es lo que hacemos al diario. Entonces eso va directamente al núcleo de la resolución de un problema del diario. Como les he puesto aquí entonces, la investigación entonces de tipo científico va a estar caracterizado por tres condiciones. Debe ser muy sistemática o muy organizada, debe ser empírica, eso es, quiere decir que necesitamos pruebas, necesitamos hechos, evidencias, datos. Y por supuesto es crítica. Eso quiere decir que no nos conformamos solamente con obtener un resultado, sino tratamos de hacerlo encajar en una teoría o en una nube de datos, de tal manera que tenga sentido el nuevo resultado o los resultados que se estén obteniendo. Ahora, ¿cuáles serían como los objetivos de hacer investigación? Ya lo comentaba un poco en la slide anterior. Algunos de ustedes podrían pensar en producir conocimiento y teorías, pero a algunos otros les interesará más resolver problemas. Me parece que, por lo que he estado revisando de la carta descriptiva de su curso, aquí estaríamos más en la opción B. Sin embargo, eso no quiere decir que alguno de ustedes pueda estar muy interesado en desarrollar quizá de alguna forma o consolidar quizá algún modelo, alguna teoría, a lo mejor hasta darle fuerza a algún autor que para ustedes sea, digamos, muy adelantado en el campo de esta escuela cognitivo-conductual y ustedes gusten darle más fuerza a sus ideas. Así que en este caso los dos pueden ser propósitos muy válidos, pero dependiendo de este propósito que ustedes tengan, será entonces el método, es decir, la forma en la que nos vamos a acercar al objeto de estudio. Por lo tanto, como aparece aquí, dice que la investigación científica entonces sería este conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se van a aplicar al estudio de un fenómeno. En el caso de ustedes, el fenómeno muy probablemente sea un individuo o un grupo de individuos o una pareja o una familia o puede ser hasta quizá un colectivo de personas que vivan en una comunidad, en un edificio, en una vecindad. Pero por supuesto, este proceso de hacer la investigación se vuelve dinámico, cambiante y evolutivo. Eso quiere decir que entonces tenemos que estar listos y preparados precisamente para los cambios que se produzcan a través del tiempo en el fenómeno a investigar. Habitualmente los investigadores nos dicen que puede haber hasta 3 maneras de hacer la investigación de corte científico: hacerla cuantitativa, cualitativa o mixta. La verdad es que todavía sigue habiendo mucho debate a nivel internacional cuál es la mejor. Hoy en día la mayoría de los investigadores, sobre todo los de ciencias sociales, aceptan que hacer investigación mixta puede ser muy valioso, pero en algunas ciencias duras a veces prefieren seguir pensando que la investigación cuantitativa es más segura o más precisa. Vuelvo en ciencias sociales, la verdad no le hacemos el feo a ninguna de las dos, realmente nos son muy útiles, sobre todo porque hay fenómenos muy complejos en lo social que requieren una aproximación más amplia que solamente cuantitativa. Y por supuesto la idea es que ninguna de estas es más o menos que la otra, sino que está en dependencia del fenómeno de estudio y sobre todo que en este caso a nivel internacional los dos fenómenos de investigación cuantitativa y cualitativa gozan de un buen nivel o de un, digamos, aceptable respeto en las comunidades científicas, sea en las áreas de ciencias sociales, sea en las áreas cuantitativas. Ahora bien, hay varias características que van a, digamos, a marcar a la investigación científica.
La primera, como ustedes pueden ver, será esencial en el caso de ustedes, porque la mayoría tendrán que hacer observaciones, ya sea observaciones guiadas por una lista, digamos, de elementos que ustedes quieran observar, o es posible que ya exista algún tipo de modelo bajo el cual van a observar a su pareja, la familia o el colectivo de familias. Y por supuesto, uno de los elementos básicos de la investigación es la evaluación. ¿Cómo vamos a en su momento cuantificar o cualificar el fenómeno? Por supuesto, una de las cosas esenciales en la investigación científica, como bien lo establece este segundo punto, es que se tienen que generar algún tipo de posible respuesta, suposición, tesis, hipótesis sobre lo que se está observando o lo que se está midiendo, lo que casi siempre conocemos como las famosas hipótesis. En este caso, su investigación, dado que será probablemente un estudio de caso, ustedes es muy probable que manejen o preguntas de investigación o hipótesis. Ya estará en ustedes si el tipo de evaluación o de valoración del fenómeno, cuál de estas será más pertinente generar. Por supuesto, la investigación también científica tiene la característica de ser demostrativa, es decir, aquí el punto crucial de ustedes como investigadores es que tienen que demostrar, creo yo, la mayoría de ustedes quizá van a aplicar algún tipo de intervención a un cliente, a un paciente o a un colectivo de ellos, por lo tanto tendrán que demostrar que fueron sus intervenciones, la manera en la que trabajaron con el paciente, el modelo aplicado, la técnica, lo que hicieron que el paciente mejorara o cambiara mínimamente. Así que tendremos que ver gráficos, toma de datos, registro de variables fisiológicas, tendremos que ver diarios de pensamiento, diarios de campo, que demuestren con claridad y con evidencia fuerte que realmente ustedes cambiaron las condiciones del cliente. Y en este caso, también la investigación científica está dispuesto o está dispuesta a que las hipótesis y los datos establecidos en un proceso de investigación o investigativo sean probados, es decir, que puedan ser incluso hasta replicados por otros investigadores. El investigador no teme en ese sentido, así que la idea es que si ustedes toman una técnica para trabajar con los pacientes, la idea es que así como ustedes la apliquen, debe estar suficientemente bien clarificada esta técnica o esta manera de trabajar para que lo pueda aplicar algún otro investigador y pueda probar que los resultados que ustedes obtuvieron son confiables. Y por supuesto, una de las metas finalmente de toda investigación es crear dato nuevo, pero al mismo tiempo dejar el camino abierto para posibles futuras investigaciones. Es rarísimo que una investigación sea totalmente concluyente sobre un fenómeno, más bien es aportativa, y la intención es que este dato que ustedes vayan a aportar a través de darle fuerza a su estudio o a su proyecto, no solamente pues es para que ustedes se nutran como futuros maestrantes, sino también puedan incluir este dato nuevo en la ciencia conductual. Miren, he tomado un poco esta clasificación para ver si no nos perdemos y sobre todo para darles un poco de claridad dónde vamos a estar ubicados nosotros en términos de investigación. Como aparece aquí, he tomado digamos, las palabras habituales que se utilizan en la literatura de investigación y he puesto la palabra o familias o metodologías como las palabras clásicas utilizadas para determinar una investigación. Como decía antes, la investigación puede ser cuantitativa o cualitativa, es decir, tiene un toque epistemológico, tiene un cierto contenido teórico, pues, que le da fuerza a esta metodología, pero también hay investigación, sobre todo en las ciencias duras, por ejemplo, como la ingeniería, ¿no? Que hay mucho trabajo de gabinete o trabajo de campo, de tal manera que esa es una ciencia más pragmática, o se obtiene más bien manipulando materiales. Dentro de las metodologías puede haber enfoques específicos. Por ejemplo,
uno de los muy utilizados en educación, por ejemplo, o en la psicología educativa es la investigación-acción. Pero en el caso de ustedes, probablemente muchos de ustedes se sitúen en esta, que es estudios de caso, ya sean casos únicos o incluso una serie de casos, por ejemplo, varias familias, a lo mejor ustedes quieren hacer cambio a través de varias familias con adolescentes con ciertas condiciones de ansiedad, por ejemplo, o trastornos de la alimentación. Entonces, estos van a ser sus estudios de caso, pero al fin y al cabo van a tratar todo el fenómeno como un caso clínico. También, por supuesto, existen los enfoques basados en experimentos, que son ampliamente empíricos, en donde se manipulan variables, pero tiene que haber mucho control de las variables para poder dar una buena explicación. O puede haber un enfoque de investigación que está basado en las encuestas, es decir, en aplicación de instrumentos para la recogida de datos. En este caso, es posible también que en varios de los protocolos que ustedes quieran llevar a cabo puedan necesitar aplicar esto. Ahí sí les sugiero que ustedes revisen si van a requerir instrumentos o van a tener que crear uno. A lo mejor la problemática que ustedes quieren abordar ni siquiera tiene una encuesta existente o validada para población mexicana o validada para población en la frontera norte de México. Así que esto podría complicar un poquito las cosas y a lo mejor su protocolo de investigación sería la creación del instrumento más que la aplicación del mismo. Y finalmente, digamos como una matrusca rusa, dentro de todas estas, dentro de las familias que contienen enfoques, dentro de los enfoques pueden existir técnicas de investigación o métodos específicos, que puede ser utilizar documentos, es decir, varios de ustedes seguramente ya han estado leyendo las teorías de Albert Ellis, de Aaron Beck. Entonces estas teorías importantes implican documentos, o puede ser que ustedes obtengan información a través de las entrevistas, que en este caso si van a trabajar con estudios de caso, si van a estudiar por ejemplo pacientes psiquiátricos con alteraciones depresivas o del estado de ánimo, probablemente las entrevistas se conviertan entonces finalmente en las técnicas de investigación. O las observaciones, a lo mejor ustedes quieren nada más trabajar con bebés y mamás, entonces quizá la observación sea una mejor manera de obtener el dato más que hacer una entrevista. O, como veíamos hace un momento, la aplicación de cuestionarios, es decir, el utilizar ciertas maneras de preguntar para obtener datos. Ya sabemos que tenemos los cuestionarios tipo Likert, pero hay otros tipos de cuestionarios como las de respuesta dicotómica que también son bastante útiles. Aquí nada más como a manera un poco de reflexión, colegas, y sobre todo trayendo a dos autores importantes, ¿no? Como Mario Bunge, por ejemplo, o Kuhn. Finalmente, ¿a qué responde en este momento la investigación? Y no hay que ser ingenuos respecto a qué responde la investigación. La investigación responde a un momento histórico-cultural. Es posible que varios de ustedes se inclinen por las últimas temáticas que ha marcado la Organización Mundial de la Salud, sobre todo porque tenemos metas para el 2025, ¿no? Y una de las metas más importantes es, en el caso de la psicología, es trabajar con el tema de la depresión, por ejemplo, o si algunos de ustedes están un poquito más inclinados a la psicología de la salud, quizá estén interesados o muy interesados en una de las metas más serias de la Organización Mundial de Salud, que es la obesidad. Así que nos debe quedar claro que, por supuesto, algunos de ustedes seguramente tienen como estos temas profundos internos que les interesen investigar, pero también estos temas profundos e intensos están correlacionados con un momento sociohistórico. Como ustedes ven, seguramente muchos pacientes que ustedes observan tienen alteraciones del estado de ánimo, así que es bastante válido que en sus mentes suyas de ustedes pase un poco la idea de qué le pasa a este paciente, cómo lo puedo mejorar, cómo puedo ayudarle más a este adolescente que hace cortes en su cuerpo, se autolesiona. O al mismo tiempo puede estar en sus mentes la idea de cómo hacer para que una persona con obesidad se apegue a tratamiento, a pesar de que vea constantemente que sube de peso, ¿no? Entonces es evidente que, como bien dice aquí, finalmente la investigación es una construcción social. Así que
Por supuesto que me queda claro que varios de ustedes van a seguir sus intensos intereses personales, pero también hay que entender que esto viene de una presión quizá transparente o invisible que ejerce sobre nosotros el estado actual del conocimiento y la preocupación de la humanidad. En este caso vuelvo, no es de extrañar que algunos de ustedes se interesen por estas temáticas, sobre todo que están marcadas en el nivel de la salud y que ustedes quieren participar con no solamente su granito de arena, por así decirlo, sumando un nuevo conocimiento, sino que también parte de su perfil profesional al volverse maestros, implica que esta maestría estará en relación con saber más acerca de una problemática que actualmente están requiriendo sus clientes o pacientes. Así que en ese sentido, bueno, pues es una slide para reflexionar. Colegas, muy importante que vayan pensando entonces acerca de sus proyectos. Les coloco aquí un poquito como una guía muy rápida en unos cuantos pasos de dónde pueden obtener ideas para iniciar su proyecto. La primera obviamente es que puede surgir del interés personal. Algunos de ustedes pueden haber visto un caso de un paciente muy atípico, un cliente quizá que tuvieron hace algunos años y que les gustaría saber cómo poder enfrentar mejor, ahora que son más maduros, poder enfrentar mejor este tipo de problemáticas o situaciones que sucedieron también en forma personal. A lo mejor algunos de ustedes pasaron por circunstancias de un ataque de pánico, por ejemplo, y les gustaría desarrollar algo en ese nivel. Este puede ser un motor para desarrollar su proyecto. Otro más, por supuesto, puede ser que ustedes tomen ideas a partir de que quizá trabajan en un centro o trabajan en una escuela o tienen un consultorio o tienen una posibilidad de estar observando continuamente pacientes depresivos o trabajan frente a una escuela secundaria y constantemente pueden ver a los adolescentes y estar en contacto con esa escuela, etcétera. Es decir, las facilidades que pueden quizá tener para llevar a cabo el estudio también se vale que sean tomadas por ustedes para el desarrollo de este proyecto. Otro, por supuesto, es que quizá ustedes ya han leído sobre los temas de último momento y observan que hay un hueco, es decir, que hay una falta de conocimiento en un campo determinado y les gustaría aportar. Así que eso también puede ser una manera en la que tomen esto como un elemento para generar una aportación. Yo en mi doctorado, por ejemplo, me encontré con el tema de niños con aptitudes sobresalientes y observaba pues un hueco importante de conocimiento en México. Muy pocos autores están trabajando sobre esa temática y me interesó tanto que al final, bueno, pues desarrollé un instrumento para poder identificar a los niños con aptitudes sobresalientes, un instrumento que tuviera un concepto más neuropsicológico que pedagógico. Así que en ese sentido mucho de mi interés era cubrir un hueco de conocimiento en un tema que estaba poco estudiado en su momento. Por supuesto, por otro lado, puede ser que lo que los interese es aportar más. Es decir, a lo mejor ya ustedes tienen muy bien leído a Aaron Beck y les interesa más saber cómo se puede trabajar con parejas o familias desde los conceptos cognitivo-conductuales. Así que lo que quieren hacer es como ampliar, digamos, los límites de la teoría. En ese sentido, también es bastante válido tomar impulso a partir de eso y poder desarrollar su protocolo. O bien, simplemente en últimos tiempos, en últimos meses, simplemente se les ha presentado un problema que está muy fresco para ustedes y quieren resolverlo. Quieren quizá encontrar cómo ayudar a esa persona de la tercera edad que llegó a su consultorio con ataques de pánico y ya vieron ustedes que las técnicas clásicas de sensibilización encubierta, que las técnicas a lo mejor de imaginería no le están funcionando, entonces están encontrándose con una dificultad con el caso y quizá lo quieran resolver. Por lo tanto, situarse
leer más, indagar más para poder resolver esto, también puede ser una muy buena idea para iniciar su proyecto. Y finalmente, colegas, pues ¿cómo le vamos a hacer en este curso para poder alcanzar la meta? Les propongo que hagamos lo siguiente. Creo que vamos a trabajar primero en dos direcciones. La primera es quedar muy claros acerca de la ética en investigación, que ustedes queden muy claros qué tipo de impacto puede tener los componentes éticos, y por eso vamos a revisar el código ético, para desde ahorita poder estar claros acerca de cómo van a pedir el consentimiento, si van a trabajar con niños, de qué manera lo tendrían que hacer, si van a trabajar con adultos que a lo mejor tienen un problema demencial, pues también ellos no podrán quizá dar un consentimiento tan claro, así que ¿cómo tendremos que hacerle? O es posible que ustedes quieran trabajar con parejas o con víctimas de violencia, pero el asunto aquí es no revictimizar más. Así que, ¿qué tanto podemos aplicar una investigación que no lleve a un mayor daño que a un bienestar? Entonces, lo primero es que tenemos que estar claros en esto, por eso lo importante de que revisen los artículos para la siguiente semana. Y la segunda es, por supuesto, tener claro cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar. Vuelvo, les insisto, me parece que para el estudio que ustedes tienen que hacer, que es muy ágil, muy rápido, porque este programa de maestría es bastante ágil por lo que veo, es estudio de caso. Puede ser varios casos o puede ser un solo sujeto. Si ustedes quieren desarrollar un proyecto diferente, bueno, pues lo platicamos a lo mejor la siguiente semana para ver qué tanto puede realizarse. Pero de entrada me parece que por el perfil que menciona en la carta descriptiva que ustedes deben de alcanzar como maestrantes, evidentemente la metodología es interventiva, es decir, es que ustedes intervengan en un caso o en una selección de un fenómeno de estudio que puede ser, no sé, hasta toda una colonia, por ejemplo, que les interese a ustedes analizar o intervenir, pero se convierte en una unidad de investigación. Por lo tanto, la idea es que sea pues un estudio de caso. Por supuesto, estas dos condiciones, colegas, la ética en investigación ya revisada, el método de trabajo, que también les he dado la lectura de Kasdin, un autor clásico en este asunto de la elaboración de estudios de caso, pues tiene que mezclarse, ¿no?, con el interés personal y las metas personales que ustedes tienen para que podamos realmente construir un documento. Y ya que tengamos claras estas partes, por eso les decía yo cuáles eran las ideas, de dónde pueden sacar ideas para encontrar el interés personal, lo que sigue es lo siguiente. Necesitamos crear, colegas, un planteamiento del problema. Eso es lo que tenemos que terminar haciendo en estas cantidades de sesiones que vamos a tener, que son pocas. Así que les voy a proponer que lo hagamos de esta forma. Primero vamos a lograr los elementos de color amarillo que tenemos aquí arriba. Espero yo que para la siguiente sesión ya podamos tener un cierto panorama sobre estas tres condiciones que nos permitan precisamente trabajar de manera más claridosa para las siguientes sesiones. Pero ya el siguiente viernes y sábado vamos a tener que atacar directamente el planteamiento del problema. Por eso vamos a tener que empezar por aquí, por el marco teórico. Vamos a empezar como al revés. Necesito que ustedes ya tengan una claridad teórica sobre qué autor les gusta más, si a lo mejor se van a ir sobre Mahoney, si van a querer mejor a Münchenbaum, por ejemplo, un autor muy clásico en las estrategias cognitivo-conductuales, y quieren probar ese enfoque teórico. Bueno, pues la idea es que ya estén bien leídos precisamente de Münchenbaum, cuáles son sus principios, por qué creó las estrategias de inoculación del estrés, etcétera. Y a partir de este marco teórico, uno de los elementos esenciales del marco teórico es lo que llamamos el estado del arte. Que ustedes puedan identificar desde los 5 años hacia atrás, a partir de qué de nuevo hay en esa área. ¿Qué de nuevo hay en las estrategias de inoculación del estrés? ¿Hay aportaciones nuevas? ¿Han cambiado las estrategias? ¿De qué manera a lo mejor estas estrategias cognitivo-conductuales
han evolucionado hacia nuevas formas de intervención, porque los humanos ya son diferentes, hay una vida nueva, una sociedad nueva, etcétera. Ya que tengan claro este marco teórico y sobre todo el estado del arte de su área o de su temática, ahora sí, vamos a poder entrar en las preguntas de investigación. Si se fijan, vamos a ir al contrario, pues para poder alcanzar la parte roja, lo de arriba tiene que estar bien claro, porque si esto no está claro va a ser muy difícil que podamos plantear un problema. Nos podemos saltar cuestiones éticas que luego nos van a echar a perder el planteamiento. O podemos no estar claros acerca del tipo de método, que en este caso vamos a tener que hacerlo cuantitativo según la carta descriptiva y sobre todo basado en estudio de caso. Por lo tanto, si ustedes tienen bien claro su área, su teoría, si ustedes van a querer estudiar, por ejemplo, el adolescente y la autolesión o el curing, entonces deben de estar muy leídos en cuanto a teóricos que hablen acerca de por qué está haciendo esto el joven, qué está pasando a nivel cognitivo, qué está a nivel fisiológico, a nivel hormonal, cuáles son las explicaciones acerca de por qué existe la autolesión, etcétera. Y sobre todo haber revisado una buena cantidad de lectura o de artículos, sobre todo artículos de los últimos 5 años hacia acá, sobre el curing o la autolesión en adolescentes. Ya que tenemos bien claro eso, entonces ahora sí ya sabemos qué podemos preguntar, porque es muy difícil hacerlo al revés. Si bien puede ser que estemos en nuestro consultorio viendo un adolescente que le está pasando esto y nos interesa, el hacer preguntas de investigación tiene que rebasar la situación individual, aunque sea motivo de interés el caso específico de esa paciente. Es decir, las preguntas tienen que ser más amplias conceptualmente para que nos permita generar investigación. Entonces, en este caso no podríamos como tratar de hacer una explicación de yo creo que Lupita García, que está haciendo que está generando autolesión, lo hace porque siente odio hacia sí misma. Si no tuviéramos precisamente el marco teórico, o sea, no podríamos generar una suficiente pregunta adecuada de investigación si esto no está clarificado. Entonces, para poder generar las preguntas, se fijan, ahora tenemos que pasar al siguiente nivel. Necesitamos estar claros aquí. Y en esto, cada uno de ustedes es el que se volverá cada vez más experto. Así que mi trabajo va a ser debatir, sobre todo debatir este marco teórico con ustedes. Y siempre estar como, digamos, yo voy a ser un poco como el agente en contra. Yo siempre estaré como en esta parte del obstáculo teórico para ver qué tanto ustedes pueden dar justificantes que sean razonables y sobre todo basados en evidencia. Ya que tengamos las preguntas de investigación, ahora sí, facilito, podremos llegar a la parte de la justificación y los objetivos. Y ya tendremos prácticamente nuestro planteamiento del problema. Y lo único que nos va a faltar solamente, digamos, estar siempre claros de cómo va a intervenir en nuestra investigación es precisamente la metodología, que es nuestro estudio de caso. Entonces, teniendo ya esta panorámica, digamos, un poco clara, ya podremos empezar a trabajar en la construcción como tal, es decir, ya en texto, ya escribir en el Word, dejar que los dedos trabajen sobre el teclado y hacer entonces nuestro primer, digamos, avance de trabajo investigativo. Así que muy importante que durante esta semana, colegas, vayan clarificando sobre todo su marco teórico, vayan revisando el estado de arte estos últimos 5 años que estén asociados a la temática que les interesa. A lo mejor les interesa depresión en el adulto mayor, les interesa la autolesión en niños cada vez más pequeños, les interesa el desarrollo del apego entre un bebé con necesidades especiales y sus padres, les interesa el trabajo con los pacientes fóbicos,
a lo mejor les interesa el trabajo con parejas como tal, acerca de las dificultades de comunicación que se establecen en parejas jóvenes o en parejas adolescentes, qué sé yo. Lo importante es que ustedes ya tengan una lectura profunda sobre esta parte, y entonces el marco teórico se va a volver más sencillo porque tienen ya la visión más fresca de su tema y construir el marco teórico basados en esta parte de precisamente el área más fresca del conocimiento de 5 años hacia atrás para acá, hará más sencillo elegir las lecturas clásicas y las lecturas actuales que serán meritorias de colocar en el marco teórico.